Ok, chicos, vamos a continuar donde nos quedamos en la clase pasada, ¿ok? Tenemos que el análisis químico de la materia nos revela que está formada por una serie de elementos y compuestos químicos. A estos los vamos a denominar bioelementos. Estos bioelementos en los seres vivos van a formar lo que conocemos como biomoléculas y se pueden clasificar en distintas formas debido a su naturaleza, por ejemplo, como biomoléculas inorgánicas. En ellas tenemos el agua, sales minerales, iones y algunos gases. Y las orgánicas las podemos ahora sí que clasificar en glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que en la unidad 3 las vamos a ver? Bueno, aquí ya vamos a ir dando una pequeña introducción a lo que son estas y cómo están formadas, pero nada más es una mención. Después nos vamos a ir de lleno a cada una de ellas explicando cuál es su función, qué es lo que hacen, en qué vías actúan, etc. ¿Va? Decimos que las biomoléculas entonces son proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Los bioelementos o biogénicos, como también se les conoce, son los elementos químicos que van a constituir a los seres vivos. Y estos los podemos clasificar, de acuerdo a su abundancia, en primarios, secundarios y oligoelementos. Cabe destacar que aquí, en los secundarios y los oligoelementos, dependiendo del autor, va a ser la clasificación. Algunos de los oligoelementos suelen estar también en los secundarios. Pero lo importante, o los más importantes, serían los primarios, ¿sí? Que son los que van a formar en mayor parte, o los que forman en mayor parte, a nuestras biomoléculas. También los bioelementos pueden ser clasificados de acuerdo a la función que van a desempeñar en el organismo. Si tienen una función estructural, que es aquella que mantiene la estructura o se encargan del mantenimiento de la estructura del organismo, pues estos son los bioelementos que serán utilizados para la clasificación, ¿verdad? Como los primarios. En la esquelética, aquellos que van a conferir rigidez serían estos bioelementos de aquí. En la energética, formando parte de moléculas energéticas, serían estos. En la función catalítica, y a catalítica nos referimos a que catalizan reacciones y procesos bioquímicos. ¿Qué es catalizar? Catalizar es hacer que una reacción ocurra de una manera mucho más rápida que como ocurriría normalmente, ¿va? Es un catalizador, es decir, aumenta muchísimo la velocidad de reacción. Y su función osmótica y electrolítica. Estos van a mantener y regular diferentes fenómenos osmóticos y potenciales electroquímicos. Todo esto lo vamos a ir viendo paso por paso. Hay diferentes elementos que son biológicamente importantes en el ser humano. Los componentes de las moléculas, les dije que los importantes eran los primarios, ¿verdad? La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono. Somos seres de carbono. Toda la vida es a base de carbono en la Tierra. No sabemos si en el caso de que exista vida en otros planetas, cómo sería su vida, pero la de nosotros es a base de carbono. Y en general, las moléculas biológicas van a estar compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí les dejo esta pequeña, ¿verdad? Palabrita para que no se les olvide. Chupones. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Aquí tenemos todas nuestras biomoléculas primarias, que son las que vemos acá. ¿Sí? Aquí está. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Va? Que no se les olvide. Bueno, y vamos a entrar un poquito a lo que es la organización jerárquica
o la jerarquía de la organización molecular de las células. Ya vimos la jerarquía en organismos multicelulares, pero ahora vamos a ver en la célula también existe una jerarquía y esa es la jerarquía molecular. Tenemos primero que nada la célula. Nuestra célula va a estar compuesta por organulos. Los organulos son el núcleo, mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, etc. Hay muchos organulos que componen a la célula. Después nos vamos a las asociaciones moleculares. Aquí vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿ok? Que no se les olvide. Las asociaciones supramoleculares. Es decir, aquellos, ahora sí que segmentos que son muy grandes, pero que no llegan a ser organulos, ¿va? Y en estos encontramos los ribosomas. Aquí tenemos ribosomas por todos lados, complejos enzimáticos, tenemos sistemas contráctiles y tenemos a los microtúbulos. Estos son ejemplos de lo que podemos encontrar en estas asociaciones supramoleculares, ¿va? Después tenemos a las macromoléculas, es decir, aquellas moléculas que están muy grandes y que son formadas gracias a otras estructuras más sencillas, a otras moléculas más sencillas, ¿ok? Y aquí tenemos a los ácidos nucleicos que dijimos que era lo que almacenaba la información genética, ¿verdad? Del organismo. Tenemos proteínas por acá, tenemos polisacáridos o carbohidratos también se les llama, y tenemos a los lípidos. Los lípidos son las grasas. Estas son las biomoléculas y están compuestas a partir de unidades más sencillas. Por ejemplo, los ácidos nucleicos están compuestos gracias a los nucleótidos. Después vamos a ver qué son los nucleótidos, ¿verdad? Pero son asociaciones de 3 moléculas distintas. Vamos a tener por ahí un grupo fosfato, un carbohidrato, ¿sí? Una azúcar pentosa, y vamos a tener una base nitrogenada. Después tenemos que las proteínas van a estar compuestas por aminoácidos. Los polisacáridos o las azúcares van a estar compuestas por monosacáridos. Y los lípidos tienen en su mayoría ácidos grasos y glicerina. De eso están formados, ¿ok? Después tenemos otras más pequeñas que vienen siendo los que llamamos intermediarios. Y en estos vamos a encontrar moléculas que son grandes, pero no tanto como las estructuras ciliares. Y aquí podemos encontrar al piruvato, al citrato, al malato, al gliceraldehído 3-fosfato, etc. Son muchos. Aquí nada más les pongo unos pequeños ejemplos, ¿ok? Estas tienen función, van a hacer algo en el organismo. Después vamos a ver cuál es la función del piruvato, del gliceraldehído 3-fosfato, etc. Y por último, tenemos a los precursores del entorno. Los precursores del entorno serían, ahora sí, los elementos o pequeñas moléculas, pero son los elementos que nosotros vamos a utilizar. Y aquí tenemos el dióxido de carbono, el agua que está formada por hidrógeno y oxígeno, tenemos el oxígeno como tal, el amoníaco, el nitrógeno, etc. Precursores del entorno, es decir, son elementos, pero también entran aquí algunas moléculas muy pequeñitas que están formadas por un poco número de átomos, ¿va? Y aquí viene otro tipo de organización para que lo vayan viendo, ¿sí? En cuanto a su tamaño. Aquí tenemos del nivel 4 al nivel 1 y es por tamaño. Uno es la célula completa, que sería el nivel 4, el nivel más grande. El nivel 3 son complejos supramoleculares, el nivel 2 serían las macromoléculas y en el nivel 1 serían las unidades monoméricas. ¿Va? ¿Hasta aquí? ¿Va todo claro? Espero que sí. Y bueno, aquí tenemos en la imagen
las unidades monoméricas. ¿Cómo lo vamos a entender? Esto lo vamos a repasar con más calma más adelante, pero imaginen que están utilizando un alfabeto. En el caso de las proteínas, aquí vamos a hacer una proteína. Tenemos las letras del alfabeto. Dijimos que toda la información genética para crear las proteínas se encontraba en los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, en el caso de los desoxirribonucleótidos, son para el ADN. Entonces aquí vamos a encontrar citosina, adenina, timina y guanina, que lo vamos a poner con las letras C, A, T, G. Esto lo vamos a ver con calma después, no se me vayan a estresar. Estas letras se unen de 3 en 3 para darnos un aminoácido. Esto nos va a dar como tal un aminoácido. Es decir, estamos haciendo aquí una traducción. ¿Sí? Como cuando transforman una letra o una palabra de un idioma a otro. ¿Va? Una traducción. Aquí tenemos cómo es que estas nos van a ir dando diferentes aminoácidos. Y estos aminoácidos nos van a dar como tal una proteína. Esta forma es muy burda de verla, la vamos a ver con calma, pero lo que quiero que entiendan es el concepto como tal, ¿va? Tenemos aquí en el alfabeto en inglés 3 diferentes palabras que tienen un significado. Una es mensajes, pero si por algún error aquí se cambia esta E por una A y todas las demás letras siguen siendo iguales, ya no dice mensajes, ya dice masajes, ¿sí? Y si aquí, en lugar de una M, nos equivocamos de nuevo y ponemos una P, ya dice pasajes. Entonces, a pesar de que las demás letras sigan siendo iguales, ¿sí? Que sigan siendo todo igual, el significado es muy distinto. Bueno, lo mismo pasa con las proteínas. Cuando nosotros tenemos una variación en nuestros aminoácidos por algún error en el código genético, nuestra proteína resultante puede que no funcione. ¿Por qué? Porque su significado va a ser diferente, ¿sí? Dependiendo de dónde sea el cambio y qué sea lo que provoca. ¿Más o menos? ¿Me van siguiendo? Ok. Bueno. Aquí en esta es simplemente un ejemplo de para qué es lo que funciona o en dónde podemos encontrar aminoácidos. Bueno, los aminoácidos los vamos a encontrar en proteínas, en hormonas, en algunos compuestos peptídicos, neurotransmisores, alcaloides tóxicos. La adenina, esta de acá, la A de acá, esta tiene otras funciones, junto con la guanina, pero esto lo vamos a ver también después. La adenina la vamos a encontrar en los ácidos nucleicos, obvio. En el ATP, que es el adenosín-trifosfato. Vamos a ver para qué sirve esto después. En algunas coenzimas y neurotransmisores. También tenemos al ácido palmítico. El ácido palmítico lo vamos a encontrar en lípidos de membrana, en grasas y en ceras. Y la glucosa la vamos a encontrar en un montón de lugares. En la celulosa, en el almidón, formando parte de la fructosa, de la manosa, de la sacarosa y de la lactosa. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, ya se me perdieron, ustedes me dicen. Aquí tenemos 3 diferentes células, en donde espero que ustedes lo hayan captado también a primera vista. Esta es una célula eucariota, esta también, sin embargo, esta es de un organismo animal, esta es de una planta y aquí tenemos a una célula procariota, ¿ok? Ven que no tiene núcleo en esta no tiene su núcleo. Aquí sí lo podemos encontrar, ¿verdad? Y acá también lo podemos encontrar, el núcleo. Pero aquí no, el ADN está disperso por todo el citoplasma. Este cuadrito nos marca algunas diferencias o características dependiendo del organismo que estemos hablando. Y le puse aquí los tres dominios de la vida sobre la Tierra, que son las bacterias, las arqueas y las eucarias.
¿Cuál es la diferencia o la similitud que tienen? Bueno, un núcleo, dijimos que el núcleo no los íbamos a encontrar en las procariotas, ¿verdad? En algunas bacterias, en las bacterias y en las arqueas no lo vamos a encontrar, pero en las eucariotas, sí lo vamos a encontrar. Organelos rodeados por membrana, está presente en las eucariotas. Peptidoglucanos en la pared celular, estas solo vamos a encontrar en las bacterias. Lípidos de membrana los tenemos enlazados por ésteres no ramificados y enlazados por ésteres ramificados. Todo esto lo vamos a ir viendo con calma. Ahorita quiero que vean cuáles son las diferencias. Por ejemplo, los iniciadores de los RNA de transferencia en las eucarias y en las arqueas inician por una metionina, y en las bacterias van a iniciar por una formilmetionina, que no se les olvide esto, ¿ok? Y así tenemos otras diferencias. Aquí les dejo la tablita para que tomen sus notas y sepan identificar las diferencias, ¿va? Y por último tenemos el tamaño también, que es importante. Las células eucariotas dijimos que son muy grandes. Si vemos aquí, son más o menos 10 veces más grandes que una célula procariota. Las células procariotas no tienen una compartimentalización interna, es decir, no están divididos en diferentes compartimentos para separar los organulos, y aquí en las células eucariotas sí. El ADN está en el núcleo en las eucariotas y libre en el citoplasma en las procariotas. El mecanismo de replicación es una división simple tras la replicación del ADN en las procariotas, y en las células eucariotas tenemos la mitosis y la meiosis. Y en cuanto a los sustratos de las células procariotas, pues algunos sustratos son bastante simples, y en el de las células eucariotas es cualquier molécula orgánica, ¿va? Y hasta aquí nos vamos a quedar en la clase del día de hoy. Por su atención, muchas gracias.